Darle los buenos días y la bienvenida a nuestra querida Yadira Pimentel, la CEO de Madre SOS. La comadre. Coma querida, comadre. ¿Cómo está usted? Yo demasiado feliz de estar en esta salita casa, ahora en compañía. Sí. Porque cuando la estrené estaba solita. Estaba solita. Sí, y la estrenó en otro momentum en el que usted estaba sentada en otra postura. Estaba en otra posición. Sí, pero ya me voy. Relajadita. Sí, claro que sí. Porque es que hay que disciplinarse. Hay que disciplinarse, compadre. Y hoy vamos a hablar de la disciplina. Así es. Que dices que es una palabra mal interpretada. Es una palabra mal interpretada. Culturalmente, cuando escuchamos la palabra disciplina, las personas la asocian con castigo, con esa parte punitiva. Tú tienes que disciplinar a ese muchacho. Entonces, inmediatamente sale en nuestra cabeza la chancleta, el palo, la correa, porque hay que disciplinar. Sí, el guayo, la rodilla. Todo eso. Todo eso. La palabra disciplina se ha asociado por mucho tiempo al castigo. Sin embargo, si nos vamos a la etimología de la palabra, a la raíz de la palabra, del latín discipulus, que significa discípulo. Discípulo. Y si nos vamos entonces a la Biblia, al ejemplo de Jesús, ¿qué formó Jesús? ¿Soldados? Discípulos. No, discípulos. Entonces, para disciplinar se requiere un maestro, un guía, y se requiere de discípulos. Desde ese lugar queremos hoy abrir esta conversación para que empecemos a cambiar el pensamiento de la palabra disciplina en el hogar, de cómo está estrechamente relacionada con enseñar, con instruir, con guiar, no con castigar, no con ser punitivo, no. Es cómo te guío, es cómo te enseño. Y desde ese lugar entonces abrir esta conversación y empezar a ver la palabra disciplina y entenderla yo como mamá y como papá, que soy guía, que soy maestro. Y es muy relevante que traigas esta palabra, disciplina, porque hemos visto tristemente cómo, huyéndole al castigo, nos hemos convertido en permisivos. Totalmente. Entonces, no hay nada más terrible para un niño cuando él va creciendo sin límites. Terrible. He escuchado y hemos tenido conversaciones con adultos que han cuestionado en su etapa adulta y después de un ejercicio de reflexión de cómo el no haber tenido límites en su vida no ha permitido que esa persona, recuerdo muy bien en la conversación, haya en su vida de adulto ya, pues terminar cosas, es decir, el tema de procrastinar, el tema de no ser constante. Es decir, hay una serie de elementos que se van construyendo cuando somos pequeños, que el impacto fuerte, tú lo ves de adulto, óyeme, y si de 0 a 7 años eso no se sembró, de adulto es muy difícil. Es tan cierto eso que usted dice, compadre, y tan triste verlo en la etapa adulta de cómo no recibí la instrucción para aprenderlo, para integrarlo como hábitos. Y en la adultez me cuesta terminar cosas, me cuesta ser responsable, me cuesta ser comprometido. Y la disciplina está llamada justamente a preparar a nuestros hijos para la vida, porque nosotros no vamos a ser eternos ni vamos a estar todo el tiempo detrás de nuestros hijos para que hagan las cosas. No, esa es la idea, que no sea así. Por supuesto. Entonces, tú no vas a ver el resultado de 0 a 7 años. No. Ahí es que se está sembrando. Ahí es que tú estás sembrando. Entonces, estamos viviendo una época donde mamá y papá están criando con un miedo a lastimar, con un miedo a ofender, con un miedo a traumar. Y nos estamos yendo a ese otro extremo, que usted bien dice, de la permisividad, donde no se sabe cuál es peor, si el autoritarismo o la permisividad de fluyan y hagan lo que ustedes quieran y consideren. Fíjense que cuando uno crece, uno dice, por eso es que mami y papi cuando encontraban una borra en mi cartuchera que no era mía, me la hacían devolver al día siguiente. ¿De quién es esto? ¿De quién es eso? Entonces ahí me están enseñando ¿qué? La honestidad. Por eso es que mami y papi cuando llegábamos a un lugar saludaban y si había que ceder el asiento a un mayor, se lo cedían. ¿Qué me está enseñando? A respetar al adulto mayor, a cuidar. Por eso es que mami y papi, cuando yo no hacía la tarea, no me excusaban al día siguiente para yo no ir a la clase. Tienes que ir y enfrentar tu responsabilidad de que tú no hiciste la tarea. Claro. Pero eso tú lo ves de adulto. Sí. La necesidad de sembrar de 0 a 7 es sumamente importante. Entonces la disciplina necesita firmeza, necesita instrucción, necesita paciencia, constancia. Y usted no la va a ver en los primeros años de vida de su hijo. En estos días eso pasó... se siembra y uno tiene y conserva la fe de que cuando eso tenga que salir,
salga Sale. instalado correctamente ese software, porque tú pasas años Claro. instalándolo con el ejemplo y con la palabra, pero con el ejemplo, Sí. porque no es lo que yo digo, es lo que yo hago, lo que me ven a hacer. Y tú esperas que cuando lleguen las primeras pruebas de la vida, digamos, en la vida de adulto de tu hijo, ese software haya sido instalado, estamos hablando así, ¿verdad? Como Metafóricamente los tiempos, hablando, que haya se sido instalado correctamente y la Claro. persona comience a mostrar el fruto de ese esfuerzo de tantos años. Cuando la gente dice, por ejemplo, ay, pero tus hijos sí te salieron buenos. Te salieron buenos. Pues sale bueno un mango de una mata, un aguacate. Un hijo no sale bueno. Se construye, se forma. instruye. Eso toma tiempo. Sí. Se instruye, se disciplina. Y volvemos a Jesús. Él enseñó. Él enseñó. ¿Y qué tuvo? Usted mencionó la palabra fe. Ningún maestro que se plante frente a un grupo de estudiantes, nos vamos al aula y empiece a enseñar, si no tiene fe en que esos alumnos van a aprender, no lo va a lograr. Jesús tenía fe en sus discípulos. Mamá y papá necesitamos tener fe en nosotros mismos y confiar en lo que estamos haciendo y tener fe en que nuestros hijos van a aprender de la instrucción. Hablemos de un buen ejemplo de disciplina en el hogar, de disciplina como la palabra misma en su etimología lo tiene. Instruir, enseñar, estamos en el hogar. Entonces, si yo te digo que la disciplina nos permite corregir con firmeza y con amor, tú no tienes que estar con un palo en la mano para que tu hijo entienda las cosas, pero tampoco puedes pensar que tu hijo la va a entender a la primera, sobre todo cuando son pequeños. La instrucción y la educación requiere de mucha repetición y no estamos teniendo la paciencia para repetir las veces que sean necesarias y poner las consecuencias naturales de algo que tú no hiciste, como el ejemplo de la tarea ahorita. No lo hiciste porque te pusiste a ver muñequito, no hubo un stop, te lo dije varias veces, porque tu responsabilidad no lo hiciste, no, al otro día tú tienes que ver qué tú haces con la Que me profesora. duele la Tú sabes barriga, que me duele, que no quiero ir al hace- colegio. No. No, usted va Tú tienes que sentarte con la profesora y negociar y buscar la eso. vuelta. Hace unos días veía el trozo de una entrevista que le hicieron a Joel López, el comunicador. Y cuando él estaba hablando un poquitito sobre cómo él había formado a sus hijas, y él hablaba de el no usar la violencia, de no corregir con castigo físico. Y él decía algo que pasa sobre la mesa, ¿no? Pero es importante dedicarle unos pensamientos. Él dice, cuando tú castigas de manera física a uno de tus hijos, a tu hija, tú como papá le das una pela, se va instalando en el sistema sin que tú te des cuenta, y ya esto yo soy parafraseando un Claro. poco. Tú le estás instalando en el sistema a esa niña que luego será una mujer, que papá que te quiere te pega. Es así. Entonces se va instalando ese software, ese pensamiento de mi pareja me pega porque me quiere. Eso es Señores, eso es potente. potente. Entonces, cuando entendemos la disciplina como castigo, cuando entendemos la disciplina como ese golpe y ese maltrato. Y ese descargo al final del adulto. Esa mente inocente lo que dice, pero es que esta persona que me quiere, si actúa así conmigo, Así la es. demostración de su afecto es que tenga para Sí, conmigo. desvirtúa la esencia de lo que es el amor. Óyeme. Y me gustaría llevar la conversación ahora al caso contrario, porque también hemos visto casos de padres que sufren el maltrato de los hijos. Son tan buenos y les permiten tantas cosas, tal vez en nombre de mi ausencia, Ajá. en nombre de muchas cosas, de una culpa, de alguna manera, que le permiten muchas cosas y los hijos cogen unos puestos y unas ínfulas que maltratan, entonces son los maltratadores de Sí, sus claro. padres. Inaceptable, pero eso fue algo que se sembró. Cuando tú tienes esa permisividad y esa apertura donde ese niño no ve un límite, donde no conoce que ese es el cuadrito y de ahí no te puedes salir, entonces ocurren estas cosas. No se excusan, o sea, no vamos a decir que es culpa de Claro. mamá o papá porque no pusieron ese límite. Ningún hijo está llamado a maltratar a un padre o una madre y viceversa. Es muy triste y se ve mucho. Es realmente triste, pero conectando con lo que decía el compadre de cómo aprende el niño a través del maltrato físico, hay un material interesantísimo de UNICEF que habla de la carrera del niño maltratado
Y la cara del niño maltratado empieza con el sentir el miedo de simplemente ver cómo esa mamá o ese papá va sobre ese niño a golpear. Ya hay un miedo, hay un terror de cómo alguien que está llamado a amarme, a protegerme, me va a golpear. Entonces está también ese sentimiento de impotencia, de que yo no puedo hacer nada porque yo soy más pequeño, porque yo no tengo manera de defenderme y porque te amo genuinamente. Mi necesidad de apego y de estar cerca de ti hace que yo al poco rato yo vuelva a abrazarte, aunque me hayas maltratado. Eso pasa. Y al final ese niño tiene dos caminos. O se convierte en una persona violentada por su pareja, como lo decía el compadre, o se convierte en una persona violenta, de repetir el patrón que hicieron y que aprendió. Entonces, cuando uno corrige y corrige con firmeza, no es que uno está corrigiendo, mi amorcito lindo, no, usted corrige con firmeza y eso tiene un tono y eso tiene una mirada y eso tiene una fuerza que tu hijo sabe, óyeme, pise la grama. Como adulto tú tienes que tener esa autoridad frente a tu hijo, un autoritarismo, esa autoridad, porque usted tiene ese rango de mamá, de papá, ese rango no se lo pueden quitar. Y en estos días pasó algo en la casa que yo tuve que empezar a corregir con un espérate un momentico. Sí. Espérate un momentico. No y fue como, confunda. espérate un momentico. Sí. De que te estás confundiendo. Y al rato de yo hacer la corrección de las cosas no son así, aquí en esta casa, cuando usted decía de cómo se viven las normas, cada familia tiene que tener sus reglas y sus normas y aplicarlas y repetirlas. Y recuerda que en esta casa, nosotros, o sea, recordarlas constantemente, y ustedes sabrán que si el celular no se usa en la mesa, que si hay que pedir permiso para salir, que no es a lo loco que usted va a traer amiguito a la casa, que también tiene que preguntar. O sea, una serie de detalles que cada familia tendría. Y después que pasó ese evento de corrección, que cada quien coge para su lado, porque esa es la realidad. Correcto. Sí. O sea, por un pique por un lado y la otra por el otro. A reflexionar. Sí, porque la gente piensa que esto es como que yo cojo el libro, déjame ver cómo voy a corregir a Yalía. No. Es que si lo hizo mal en ese momento, un momentito. Claro, caliente ahí. Ahí mismo. Y llega y dice, mami, ¿tú sabes qué? A mí me gusta que tú me corrijas porque yo me siento que tú me amas. Yo siento amor cuando tú me corriges. Dije, caramba, el trabajo está hecho. Sí. El trabajo está hecho, porque eso es lo que deben sentir nuestros hijos. Después que obviamente hacen su pataleta y no entienden que tú le dijiste que no van a esa casa, porque si no hay un adulto responsable de ese grupito de niños, usted no va. Claro. No va. Usted no es todo el mundo. Usted no es todo el mundo, usted no va. Entonces, después que pasa eso, viene esa reflexión de me siento amada porque me corriges. Siento que te importa. Que me ves. Que me ves. Aquí nos agrega Mercy Aquino a través de YouTube. Tanta flexibilidad lleva a los padres a una posición en que las negociaciones no son para hacer acuerdos de dirección, sino a veces para lograr que los niños no se enojen. Y eso no puede ser. No. Porque como tú dices, los padres le tienen miedo nos han enseñado que influimos tanto en la vida futura de su mente y sus traumas, que tenemos miedo de poner paradas y de decir las cosas cuando tienen que decirse. Y la verdad es que un niño, si no fuéramos una generación, fuéramos una generación traumada, por ejemplo, tuviéramos todito, ya tú sabes. A mí me decían mi 3,15 y Claro. No, y también mucha gente también justifica el que a esta generación, los que tenemos más de 40, dicen, bueno, nos dieron nuestras pelas en nuestros momentos y hemos salido más o menos loquitos uno que otro. No, mire, en aquel momento se entendía la disciplina, el castigo de una forma distinta. Ahora hay demasiada información. Y hay muchos recursos. Y se ha puesto a prueba cómo el maltrato físico de una manera u otra provoca en la persona algún tipo de secuela, lo queramos admitir o no. Es decir, eso es una realidad. Y ahora hay información. Demasiado. Y cuando hablamos de disciplina, miren, los adultos, papá, mamá, los tutores, los profesores, todo aquel que está en una posición de poder frente a un niño que está en etapa de formación, tiene la responsabilidad de guiar, de ir llevando a ese nuevo visitante a este planeta, a la vida. Es la responsabilidad. Claro. Ahora, está en cómo nosotros decidamos asumir esa responsabilidad. Como, óyeme, papá, mamá tienen el privilegio de darle a ese niño, a esa niña, una estructura. Estamos formando a un ciudadano de bien. Eso es como una posición. Otra posición es, aquí tengo yo este muchacho, ¿qué voy a hacer con él?
Es decir, Ahora, son posturas, miradas. son miradas. Y entonces desde ahí es lo que tú vas a estar aportando. Pero el niño no tiene nada que ver con eso. Esa pataleta del niño entiende qué es lo que te está queriendo decir. Claro. Entonces a veces queremos meterle el Como el tema de la caso disciplina. Ajá. Como escuchamos ayer, y perdona que te interrumpa, con un invitado que tuvimos ayer, Jaime. Ajá, sí, Es Toledano. el problema tuyo. Que tú tienes una pataleta porque tú quieres una... Problema tuyo. Ahora, que yo tengo que pagar eso porque tú rompiste algo, ahora problema es un mío. problema mío. Pero que nos vamos a ir y que tú te vas a quedar porque tú haciendo una pataleta y no te quieres subir al carro, problema tuyo. Exacto. Y cómo tú vas poniendo realmente cuál es mi problema y cuál es tu problema y quién lo tiene que resolver. Sí. Y me encanta la mención que tú hacías de que nosotros tenemos ese privilegio de irlos guiando y... Privilegio y responsabilidad. Claro. Así fue buscada. Claro. Y recuerdo el caso que mencionamos en Camino al Sol hace varios años de un señor que fue noticia porque la forma de criar a sus hijos es como un ciudadano nuevo en la tierra. Entonces él los recibe y según van creciendo, él les dice, mira, aquí en la tierra, no aquí en esta casa, No, aquí en la ajá. tierra está prohibido robar. Y si tú quieres algo, tú tienes que pedírselo a tu hermanito, tienes que... O sea, cómo él iba indicándole a la persona, no que aquí en esta casa o aquí en este país aquí en la tierra, porque tú viniste a la tierra. Y realmente con un país, un mundo tan globalizado en el que tú naces en República Dominicana y puedes terminar tus días en Polonia, Claro. pues qué bonito que tú tengas ese contacto con las informaciones y las normas como ciudadanos del mundo. Claro. Porque si aquí en la tierra es así, y entonces si en República Dominicana yo no puedo robar, tal vez en Polonia tampoco, porque Correcto. es aquí en la tierra. Y esa forma de, digamos, de llevar la instrucción, A los a mí me terrícolas. encantó. Exacto. A mí me porque encantó, es- como un visitante es que- a la tierra. Claro. Bienvenido. Bienvenido a la tierra. a la tierra. Las reglas A mí me honestas, las encantó. reglas universales. Entonces, comadre querida, si un papá, una mamá la está escuchando y ya dejó al niño en la escuela, pero tiene un tema de disciplina en casa, que se ve reflejado en el día a día, ¿no? En Que el le apoyo o responde, no que de se los tranca la muchachos. puerta, que- ¿Cómo puede un papá o una mamá comenzar a guiar y a ir poniendo la disciplina en su justo lugar en casa? Lo más importante es darse cuenta si algo no está funcionando en casa, en temas de comunicación, en eso que mencionaba la comadre, de momentos elevados de energía. Entonces, usted sentarse primero contigo y analizar desde qué lugar yo estoy disciplinando. Estoy disciplinando desde la conciencia de ese compromiso que tengo, de esa responsabilidad que tengo para formar un ser humano, para que aprenda habilidades para su vida, o estoy disciplinando desde mis miedos, desde lo que me pasó, desde lo que me faltó, y me hago cargo. Digo, sí, estoy disciplinando desde el miedo. Por poner un ejemplo, desde la culpa, porque no estoy teniendo suficiente tiempo para dedicarle a mis hijos, entonces estoy siendo más permisiva de la cuenta. En crianza 2 más 2 no son 4, pero tú sabes, o sea, mamá y papá saben, Dios nos regaló una sabiduría para poder guiar a nuestros hijos. Entonces abracemos eso y sentémonos de manera responsable con nosotros. Y si algo está pasando, miren, una reunión ahí en la cena, en la mesa, señores, yo he notado, y habla desde lo que tú has visto, desde los hechos, estoy notando que nos estamos tratando de esta manera, de esta forma, están pasando cosas y pones los ejemplos, y yo considero que eso es falta de respeto por esto, por aquello. ¿Qué pasaría si nos tratáramos de esta manera, si hiciéramos esto, si cumpliéramos estas reglas que son las que van a regir este hogar? ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo tú quieres ser recordada, cómo tú quieres vivir tu día a día? O sea, imagínate, no un día a día perfecto, sino lo que debería estar sucediendo en tu casa para que las cosas funcionen, porque al final es como una empresa. Nos levantamos y queremos que las mañanas sean armoniosas, pero tu hijo no puso los uniformes en orden la noche anterior porque nunca aprendió, porque nunca se le dijo, porque nunca fue una regla. Entonces es como revisar pequeñas cosas. ¿Qué pasa el fin de semana? La casa está pata para arriba. Hay un cuadro donde se dice que hay responsabilidades, que hay una lista de oficios y hay un nombre al lado que debe hacerla. No la tienes, entonces la estructura, señores, en un hogar es vital. Claro, y es papá y mamá quienes ponen la estructura. Exactamente. Y el ejemplo. Y importante, y deben guiar, deben enseñar. Arregla tu habitación, pero papá, mamá, ¿cómo tienes tú tu habitación? Y entonces luego, ¿cómo se arregla una cama? Gracias.
y no lo va a hacer bien a la primera. No. Tienes que enseñarle varias veces, le va a quedar así. Hay que lavar el baño. Bueno, mamá, papá, enseña cómo se lava el baño. Correctísimo. Aquí hay que trapear porque estos muchachos son vagos. Eso es un problema reciente. Apaga la tableta. O la computadora. Pero entonces, cuando papá y mamá están ahí, están todo el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Disciplina, Entonces, una palabra mal interpretada, una palabra que nos hace falta. Claro. Nos hace falta en casa. uh-huh, Nos hace falta como país. como país. Sí, Como sí, país, sí, cada sí. cosa que vemos en la calle es una muestra de falta de disciplina. Ay, sí. Cada vez que vemos un caso de corrupción, bandido, falta de disciplina. Honestidad, responsabilidad, todo eso, pero disciplina. Porque se aprende con la disciplina. Cada cosa que nosotros estamos viendo en el tránsito es disciplina. Porque usted sabe que ya no se puede doblar a la izquierda. Por ahí. favor, corazón. Gracias, ¿verdad? Pero no. Vamos a doblar a la izquierda. Sí, porque es llevar la Y contraria. te espera la en la esquina. Exacto. Y tú te quejas y le quieres armar un lío, mi amor. Disciplina, disciplina. Hay procesos, Disciplina. hay plazos, se cumplen. Te Comadre dices- querida, muchísimas gracias por regalarnos siempre. Hoy nos trajo un regalo, la disciplina. Disciplina. Entonces, la gente que quiera ponerse en contacto con usted está siempre con su nitrolenchera y con todos sus asuntos. Ya la nutriloncera la terminamos, Ya se en el mes de acabó. agosto ya cerramos y estamos preparando pues los talleres y las conferencias que para el mes de la familia en noviembre se presentan mucho y bueno, me auxilio y aprovecho para motivar. Si usted quiere leer algo que lo ayude a organizar su casa, pues este es un buen libro, Disciplina Positiva de Jane Nelson. Me despido reiterándoles que la disciplina es una palabra que ha sido mal entendida, que disciplinar es enseñar con paciencia y constancia, que es guiar con amor y firmeza y es aprender a corregir con propósito, no a lo loco. Vamos a corregir con propósito. Paciencia En y orden. fe. Paciencia y fe. Así llegamos al final de nuestro programa. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Aquí termina Camino al Sol.